Me han hecho algunas preguntas por diferentes medios acerca de algunos temas bíblicos y tomamos la decisión de grabar una serie de videos, unas enseñanzas que traigan respuesta a estas preguntas para no tener que hacer una por una y no alcanzamos a dar respuesta uno por uno en las redes. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a grabar algunas enseñanzas y ahí estoy seguro que van a encontrar las respuestas a esas preguntas que han hecho. Muy bien, la primera pregunta, o más bien, perdón, no la primera. La pregunta que yo creo que es más importante atender primero es la siguiente: ¿cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Entonces, lo primero que necesito decirles es lo siguiente: hacer la voluntad de Dios, el tema hay que colocarlo en un diagrama donde podamos ver que hay diferentes posiciones. Es decir, un evangelista, ¿cómo sabe que está haciendo la voluntad de Dios? Bueno, porque número uno, si es evangelista, su labor es el evangelismo. Entonces, si este evangelista está tratando de ser profeta, si está tratando de ser maestro y no es esa su constitución bajo el lineamiento bíblico, entonces no estará haciendo la voluntad de Dios. No estoy diciendo que no puedan ejercerlo, no, sino hay un dicho común dentro de la sociedad que dice zapatero a tu zapato. De la misma manera sucede en el reino. El que es evangelista, que se dedique al evangelismo. El que es maestro, que se prepare bien para ser un buen maestro. El que es profeta, que se prepare bien para ser un buen profeta. El que es pastor, que se prepare para ser un buen pastor. Entonces, y el que es apóstol, pues que se prepare para ser un buen apóstol, un buen enviado del Señor. Entonces, lo primerito que hay que hacer es: ¿en qué quiero yo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Entonces, lo segundo es, como iglesia en general. Como iglesia en general necesitamos saber si estamos haciendo la voluntad de Dios, pero es totalmente distinto, es totalmente diferente, porque ahí ya no es una cuestión ministerial, ahí ya es una cuestión de saber si Dios me puso en esta casa, si Dios me puso en esta iglesia, si Dios me puso en este rebaño, yo tengo que esforzarme por ayudar, para hacer que funcione, para hacer que salga adelante cada proyecto, con mis habilidades, con mis dones. Entonces, es muy distinto del punto ministerial a la iglesia en general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver primero el punto ministerial. Aquí está todo lo que tenga que ver con ministerios. La Escritura dice que Jesús dijo: yo he venido a hacer la voluntad de Dios. Yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. Y nosotros encontramos un registro en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 61, del verso 1 al 3, donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió, porque me ha enviado. Y empieza a decir, ¿a qué? Entonces Jesús tenía en claro qué era lo que venía a hacer. Nosotros debemos tener en claro qué es lo que yo tengo que hacer. Si yo fui enviado por Dios para hacer algo, necesito capacitarme para hacerlo bien. Porque aún queriendo hacer la voluntad de Dios, si no nos preparamos, corremos el riesgo de salirnos de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que lo que tú hagas, lo hagas bien. Eso es lo primerito, que lo hagas bien. Entonces, vamos a ir al pasaje base que está en Mateo capítulo 10 y vamos a estar del verso 6 al verso 8. Vamos a hacer en dos partes.
esta enseñanza. Y la primera es con la pregunta que había mencionado, la voluntad de Dios. Bien. Cuando Jesús reúne a sus discípulos y los envía en Mateo capítulo 10, verso 6, dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo primerito que nosotros tenemos que ver es, hay una asignación. Cuando Jesús los manda, Jesús no los mandó, arránquense y denle a la derecha, a la izquierda, para acá, para allá. No. Les dijo, no. Ustedes tienen una comisión específica. Primero las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando nosotros vemos en el panorama a Jesús, vemos también a sus discípulos, que Jesús es específico, Jesús es claro. Entonces nosotros lo primerito que tenemos que hacer es, como ministros, es saber si estamos haciendo lo que Jesús dijo que se haga. Cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios, corremos el riesgo de no darnos cuenta, porque nuestra carne empieza a intervenir, y cuando nuestra carne empieza a intervenir, empezarán nuestras emociones, nuestros sentimientos a manipular nuestra carne, y corremos el riesgo de empezar a hacer las cosas de forma carnal y no de forma espiritual. Quiero mostrar algo. Tengo una experiencia que no me platicaron, yo la viví, y escribí en mi nota: el hombre que hizo lo que no debía. Si otros cristianos hubiesen visto el panorama, podrían decir que este hombre estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros lo aterrizamos bíblicamente, sabremos si era la voluntad de Dios o no era la voluntad de Dios. A grandes rasgos, esto fue lo que sucedió. Este hombre fue a intervenir en una complicación que había en una iglesia donde él no era participante. Él se congregaba en otra iglesia. Él no era pastor, no tenía ministerio alguno. Entonces, cuando este hombre va a intervenir, este hombre dijo algo a algunas personas y dijo: yo oré. Y le dije a Dios que si no era su voluntad que yo fuera, pues que me dijera, y no iba. Yo dije: wow. La persona oró y le preguntó a Dios: si no quieres que vaya, dime y no voy. Y yo no le dije nada a las personas, sino lo que hice fue, busqué un lugar donde preguntar a la fuente correcta: ¿qué es lo que sucede? Porque en el momento yo me inquieté, pero no tenía claro el panorama. Y entonces el panorama me fue aclarado. Fíjense bien, no es lo mismo orar: si no quieres que vaya, dime. Si tú me dices que no vaya, no voy. Ok, ¿por qué no orar a la inversa? Señor, si tú quieres que vaya, dime, iré y lo haré. ¿Sí me explico? Esa es la gran diferencia. ¿Por qué no orar de la otra manera? Si en verdad quería hacer la voluntad de Dios, hubiese orado de la otra manera. Si tú quieres que vaya e intervenga, háblame, dime, muéstrame, yo iré y haré algo. El detalle es lo siguiente: que si oras de una y oras de otra manera, es un alto porcentaje de que Dios no te diga nada, ni sí ni no. Y el detalle es que nosotros no sabemos distinguir el sí, el no, el espera. No es tiempo, quédate quieto. No lo sabemos distinguir. Entonces, cuando alguien está pidiéndole a Dios
para hacer su voluntad, tiene que aprender a ver con claridad. En este caso, para esta persona era mucho más fácil decir, si no quieres que vaya. Él sabía que no le iba a hablar. Les voy a decir por qué. Porque una persona a la que Dios le habla es una persona que está en comunión constante con Dios. Ni siquiera tiene que andarle moviendo. Dios le va a decir, porque Dios le tiene confianza, porque Dios sabe que hará su voluntad. Pero una persona que dice, si no quieres que vaya, dime y no voy. No, sabía, era su carne la que estaba interviniendo y lo llevó a hacer algo que la verdad era incorrecto. Porque las iglesias son células del cuerpo de Cristo. Pero cada célula, cada iglesia, cada rebaño tiene una cabeza. Tiene la representación de Cristo como cabeza. Y es el pastor. Y este pastor tiene una llave. Si Dios necesita atender algo, lo va a hacer con el pastor. Si el pastor no escucha la voz de Dios dentro del rebaño, Dios va a levantar a alguien que hable, a no ser que sea un profeta que ni siquiera lo conocen. Y Dios le dice, ve a tal parte, tal dirección, ve tal día y a tal hora, y les vas a decir a fulano y tal, vas a decir esto, esto y esto y esto. Sería el ministerio del profeta. Pero cuando no tienes ningún ministerio, cuando ni siquiera te puedes sujetar a lo que tu pastor dice que se haga, cuando ni siquiera te puedes sujetar a lo que la palabra de Dios dice, ¿cómo vas a querer ser un portador de un juicio en otro rebaño? Entonces, cuando entendí, se me hizo pesado. Dije, qué complicado es. Qué complicado es esto. Porque él podía pensar que estaba haciendo la voluntad de Dios. No, estaba haciendo su voluntad. Y oró para tener una excusa. La verdad, oró para tener una excusa y decir, no, yo te pregunté, tú no me detuviste. Entonces, ¿por qué no oraste? Y decir, vine porque tú me dijiste. Esa es la gran diferencia en este caso. Y al estar analizando esta pregunta y este caso, voy al pasaje de Lucas capítulo 15 del verso 1 al 7. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y aquí voy a hacer énfasis, mi oveja que se había perdido. Cuando Jesús empieza a relatar la parábola, Él dice, ¿qué hombre de vosotros? Y entonces nosotros entendemos público en general, pero luego se marca la pauta cuando se menciona la palabra oveja. Y aquí al final del verso 6 dice, mi oveja, encontré mi oveja que se había perdido. Verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Recuerden que en Mateo capítulo 10 verso 6 leímos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Voy a tomar este panorama para mostrar lo que sucede en muchas iglesias.
Cuando alguien tiene una complicación, las iglesias en general tienen una manera de expresarse y es la siguiente. Dicen, es que el hermano cayó en pecado, es que ese hombre cayó en pecado, es que la mujer cayó en pecado, es que... Bueno, tomemos ese lenguaje para que sea un poco más entendible. Cuando alguien cae en pecado, normalmente las 99 lo que hacen es que se aíslan y le ven desde aquí y dejan a la oveja sola. Y nosotros hemos comprobado con el paso de los años de que existen 1001 excusas para no acercarse a esa oveja. En los años que tengo en el redil, yo he tenido distintas experiencias y recuerdo casos donde supe de algunas personas, ministros, pastores, evangelistas, maestros, ministros de diferente área, oía que decían, es que el hermano fulano cayó en pecado, fulano tal cayó en pecado, está en pecado. Y yo les decía a las personas, ¿quién es su pastor? No, pues es que él era el pastor, no, pues es que él era el de la enseñanza, es que él era esto, es que él era aquí, él era allá. ¿Y ya lo fueron ustedes a buscar? No, pues es que lo que pasa es de que, pues no, pues él quiere vivir así, él quiere eso. Esa es la idea que tú te haces, o es lo que el enemigo quiere que tú pienses. Mis amados hermanos, la primera labor que nosotros tenemos que hacer al estar frente a un caso de esos es ir a la palabra y ver qué fue lo que Jesús dijo. Vayan primero a las ovejas perdidas. Miren, en San Juan capítulo 1, Jesús dice, Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los que estaban perdiditos no lo recibieron. Y gracias a eso, Jesús abre el puente de la gracia y dice, todo aquel que crea en mí será salvo y tendrá derecho de ser hijo de Dios. Y por eso tenemos salvación ahora. Por eso contamos con esa gracia, esa preciosa y hermosa gracia que nuestro Señor Jesús nos ha dado. Entonces la iglesia debería aprender que parte de hacer la voluntad de Dios es que si uno se perdió, ojo, el hecho de que alguien caiga en pecado no significa que ya se perdió. No, ese que está en pecado necesita restauración. Y para que él sea restaurado necesita que esas 99 se acerquen. En un dedo no te cortas el dedo a que se sane. Cuando se sane, entonces lo pongo en el dedo. Se muere el dedo. Era una herida, pero si lo cortas, se muere. Ese dedo, para sanar esa herida, ese grano, llaga o lo que sea, para que cicatrice y sane, necesita del cuerpo. Necesita que el cuerpo empiece a regenerar esa área. La iglesia debe tomar esa función. Parte de hacer la voluntad de Dios es restaurar a todo aquel que está en una complicación. Bien, regreso a Lucas capítulo 15, en el verso 6. Al final del verso 6 dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Obvio, este es un pastor, ¿sí? O es el dueño del rebaño que tiene un pastor. Entonces, nosotros debemos verlo de la siguiente manera. Si es el pastor, cumplió la función de pastor, encerrando a los 99, dijo, estas no me ocupan, estas no provocan una fiesta en el cielo. Mejor voy y busco a aquel que cayó en adulterio, en fornicación, que cayó en el alcoholismo, que cayó en cualquier otro vicio. Y entonces le trae y le restaura. Pero si no, si fuera el dueño, este dueño irá y buscará a esta oveja.
Si el pastor no lo hizo, el dueño irá y la buscará, porque dice mi oveja. Entonces, o es un pastor o es el dueño del rebaño, y el dueño del rebaño se llama Jesús. Entonces, aquí es donde nosotros sí podemos intervenir, cuando buscamos a alguien para restaurarle, para abrazarle con amor, para decirle, tranquilo hombre, la sangre de Cristo cubre todo pecado. La sangre de Jesús limpia todo pecado. Y entonces sabremos que estaremos haciendo lo correcto, sin ver si lo están haciendo o no las partes ministeriales, la iglesia en general. Iglesia, necesitamos restaurar a todo aquel que haya caído, que haya pecado, porque no sabes el dolor tan fuerte que se sufre cuando caes en pecado y te sientes alejado de Dios y sientes que Dios no quiere nada contigo. Es un dolor muy profundo, pero cuando la iglesia aparece y te restaura, es algo poderoso. En algún momento hablaremos un poco, mi testimonio, quiero compartirlo, porque yo pasé por eso, y el dueño de las ovejas fue y me buscó y me encontró, y hoy le doy gracias a él, y doy gracias a aquel ministro y a aquella iglesia, aquel rebaño que me abrazaron y con amor me tuvieron ahí con ellos. Y hoy yo puedo decirles a ustedes, la iglesia de Jesucristo necesita levantarse y restaurar. Esto es la voluntad de Dios. En el siguiente video vamos a abordar a partir del verso 7 de Mateo capítulo 10. Por ahorita, Dios les bendiga.